Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. También deseamos que la gracia del Señor sea sobre cada una de las personas que nos observan a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, CBI Montería, y a través de la plataforma de Facebook CBI Casa de Restauración y Alabanza Montería. Oramos para que la palabra de Dios sea lo que lo motive a estar desde principio a fin y que sea llena su vida del conocimiento del Señor. Vamos a ir a la escritura. Vamos a dirigirnos a Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Romanos 3, 27, 31. Hasta el 31. Cuando todos lo tengan, por favor, colóquense en pie y leamos juntos. Dice así la escritura: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cierre sus ojos y ore conmigo. Bendito Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación para poder recibir lo que tú has revelado a través de tu palabra. Te pedimos que este mensaje, Señor, nos ayude a comprender tu obra, lo que tú has hecho. Enséñanos, Dios mío, a estar agradecidos contigo, a depender de ti, y aleja de nosotros toda jactancia, Señor, y todo orgullo, lo cual nos aleja de ti. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la segunda enseñanza de la serie que comenzamos el domingo pasado. La serie se llama Las 5 solas. Para los que no saben qué es las 5 solas, no son 5 solteronas en la casa. Son 5 declaraciones que realmente declaran que solamente a través de esas 5 instancias es que Dios actúa en nuestra vida. Y esas 5 cosas, esas 5 solas, son sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y sola gloria, solo para la gloria de Dios. Habíamos enseñado la vez pasada que esta es una herencia de la reforma.
que comenzó cuando Martín Lutero publica las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y de allí, en resumen de esas 95 tesis que vienen a atacar de manera directa lo que se promulgaba en aquel momento por la Iglesia Católica Romana. Y en consideración, Martín Lutero toma y publica estas 95 tesis. Estas 95 tesis. Hicimos la alusión que era muy común que en aquel tiempo las personas publicaran en la catedral, en las puertas de las catedrales. O sea que no fue una revolución el hecho de que él haya publicado algo en la puerta de una catedral. La revolución era lo que contenía esa publicación. Y puede decirse que las puertas de la catedral eran el muro de Facebook de Martín Lutero. Así como lo publican, usted publica una información en su muro, así de la misma manera Martín Lutero publicó esas 95 tesis. Cuando eso se difunde, cuando justamente en similitud de tiempo con el nacimiento de la imprenta, y eso se empieza a difundir, esto obviamente fue una bomba que lo llevó a ser condenado a muerte. Aunque él no murió ni por la hoguera, ni fue alcanzado o destruido por algún tipo de emisario que haya enviado el Papa de su entonces, que era el Papa León X. Resulta que Martín Lutero traduce la escritura al lenguaje popular. Y por fin, el pueblo que oía una misa en latín y que le decían al antojo y acomodo de los que enseñaban en ese entonces lo que ellos debían escuchar, por fin ellos podían corroborar lo que decía la escritura. Y aquí nace la reforma o el inicio de la reforma protestante. Y aunque al inicio no fue la intención de Martín Lutero dividir o separar la Iglesia Católica, en efecto se iba a producir porque no podía conciliarse el hecho de la promulgación de salvación por obras cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y cuando él fue llamado a comparecer, le dijeron: te vas a retractar de lo que tú has escrito. Y él, con aquellas famosas palabras, dijo: si se me comprueba por la escritura que todo lo que yo he escrito está errado, me retractaré. De lo contrario, no quiero ni puedo retractarme, porque no está bien irse en contra de la palabra y en contra de la conciencia. Y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y terminó diciendo: Dios me ayude. Les había indicado que entender las 5 solas era como la construcción de una casa. El piso o el fundamento es sola escritura. Todo lo demás debe estar soportado en la escritura. Sola escritura es el fundamento, que ya está publicado, que lo pueden buscar, y fue la palabra o la enseñanza del domingo pasado. Sobre ese fundamento están 3 pilares: sola fe, solo Cristo y sola gracia. Y el techo de esa casa
es solideo gloria, o solo a Dios la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a continuar entonces con sola fe. La doctrina de la justificación por la sola fe estaba en el centro de los debates de la Reforma. Y los reformadores declararon que la justificación es solo por medio de la fe y no por la fe más las obras. Ahora, sería bueno preguntarnos por qué el tema de la jactancia, porque justamente el pasaje que leímos comienza hablando de la jactancia. ¿Por qué Pablo toca la jactancia explicando acerca de la fe? Y bueno, miren lo que dice allí la palabra en Romanos 3:27. Volvamos a leer y dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Muy bien. Entonces, en Romanos 4:2, el apóstol Pablo vuelve a tocar el asunto de la jactancia. Dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene entonces de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Vayamos siguiendo. Estemos muy atentos, no se desconecte. En su mente estemos muy atentos, porque esto va a ser como parecido a la clase del álgebra. Uno medio se distraía y perdió el hilo. Entonces vamos a estar muy atentos. Note lo siguiente. El asunto de la jactancia es importante para Pablo, y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque el orgullo es el más grande problema de la raza humana. Si usted se pregunta cuál es el problema de la raza humana, el más grande es el orgullo. Primero, porque el jactarse es la forma externa de la condición interna del orgullo. Y el orgullo ha sido la raíz de todos los males y miserias del mundo. Eso lo dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad está disponible para todas las personas, en una manera u otra. En lugar de humillarnos ante la verdad, nos levantamos sobre ella, la socavamos, la atacamos. Y esto es orgullo. Esto es orgullo. De hecho, ya hoy el hombre, el ser humano, se siente orgulloso de estar orgulloso. De hecho, ya la palabra orgullo ni siquiera es interpretada en el contexto negativo en el que semánticamente debe ser tomada, sino que hoy en día es un orgullo sentirse orgulloso. De hecho, hay un día del orgullo. De hecho, hoy en día, hasta en su celular, si usted busca, tendrá hasta temas y, corríjame, mi inglés es malísimo, wallpaper, o ¿cómo es? Wallpaper, fondos de pantalla, que tienen como título orgullo. Y todos sabemos a qué orgullo se refiere
Porque el hombre intenta desafiar a Dios y su ley. Y en aquello que debería bajar la cabeza, le quiere levantar la cabeza a Dios diciendo, me siento orgulloso de llevarte la contraria. Ahora, puede tomar cientos de formas, desde la forma más pequeña hasta la forma más cruda, pero la realidad es la misma. Aún nos levantamos sobre la verdad y aceptamos lo que a nosotros nos gusta, pero suprimimos lo que no nos gusta. Y el evangelio no es un menú al que usted tenga la habilitación de desechar algunas cosas y consumir otras. El evangelio es un plato servido por Dios en donde o lo rechazas completo o lo consumes completo. Pero no es lícito del evangelio, haciendo la alusión de que te sirvan una sopita y usted tomarse el caldito y dejar la verdurita. Ahora, mire bien, ¿qué verdad es la que suprimimos? ¿Cuál verdad es la que suprimimos? El versículo 21 lo dice. Dice, aun cuando conocían a Dios, ellos no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué dice? Sí, lo está leyendo, ¿verdad? Permítanme. Capítulo 1. Capítulo 1, 21 de Romanos, sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Óigame bien. La verdad que el orgullo más suprime es que Dios es más grande que nosotros y por lo tanto debe ser glorificado como la más grande realidad del universo. Y que Dios es el dador de todas las cosas y se le debe dar constantemente gracias. Y contra eso atenta el orgulloso. Porque el orgulloso cree, uno, que cuando se le da, él lo merece. Y que cuando él hace algo, todo lo ganó por su propia fuerza. Ahora, un corazón piadoso de adoración y gratitud están faltando realmente en la mayoría de los corazones por culpa del orgullo. Queremos admiración para nosotros mismos y no para Dios. Y no queremos ser dependientes de la misericordia de Dios. Y esto lo vemos no solo entre el pueblo inconverso, eso no solo lo vemos en las esferas del mundo, cualquiera las sean, sino que lo vemos incluso hasta en los púlpitos donde se predica. A veces tomamos el hecho de el llamado para ubicarnos en un lugar de superioridad que no la tenemos. Yo no soy superior a usted porque estoy aquí parado. Soy un hijo de Dios igual que usted. De hecho, ataco una situación que ha mantenido la iglesia por mucho tiempo y que no es bíblico.
El hecho de celebrar las unciones y admirar las unciones en seres humanos. Fulano es más ungido que fulano. Usted lo ha oído. Ay, que no, mi pastor sí, mi pastor predica, enseña bien y todo, pero ese hermano que invitaron, que vino de por allá del otro lado, que eso atravesó el continente para estar acá. Uy, ese hermano es más ungido que mi pastor y es más ungido que fulano. Y entramos en lo mismo que criticó el apóstol Pablo. Ustedes dicen, no son carnales, ustedes que dicen yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No son carnales. ¿Sabe por qué? Porque todo cristiano, verdadero hijo de Dios, está ungido por el Espíritu Santo. Pero escúcheme, pastor, lo que pasa es que yo vi a fulano que oró por sutano y sutano se sanó. ¿Y te asombras de eso? ¿Te asombras de ello? Tendrías que darle tendrías que darte un paseo y una visita a la iglesia de Corinto, a los corintios, y te darás cuenta que la iglesia más inmoral, que la iglesia menos espiritual, era la iglesia donde se manifestaban más esa clase de manifestaciones. Entonces, volvemos al punto. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, están escritos allí, justamente. Bondad, fe, paciencia, paz, amor, mansedumbre, benignidad, gozo y templanza. Pero es que eso no es llamativo. No, es que eso no es para que tú seas sobresaliente. Eso es para que realmente se evidencie la obra de Dios en ti. Amado hermano, a veces se usa el nombre de Dios para catapultar el nombre propio. Y eso es orgullo también. Eso es orgullo también. Y creo que un equilibrio profundo es manifestar lo que dice la Escritura. Todos somos ungidos. Y la Biblia dice, pero es que fulano tiene más de Dios que yo. En serio, y la Biblia, ¿cómo me dices en la Escritura? Si la Escritura me dice que Dios no da su espíritu por medida. Eso lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es esto? No, fulano tiene más. Él tiene, este hermanito tiene nada más un cuarto del Espíritu Santo, pero fulano tiene 10 galones del Espíritu Santo. La Biblia dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tú o tienes al Espíritu o no lo tienes. No tienes una parte del Espíritu. Y si tienes al Espíritu Santo, entonces eres ungido, porque eres separado, que es lo que significa ungido. Ahora, mire, amado. Así que entonces el versículo 22 de Romanos, del capítulo 1, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es orgullo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire lo que sigue. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, solemos pensar que somos sabios cuando realmente estamos actuando neciamente. El versículo 25 nos dice a nosotros que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Antes que al Creador. El orgullo puede aún adorar, escúcheme, porque la Biblia dice allí eso. El orgullo puede adorar, puede servir,
Porque ahí lo dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron. ¿Quiénes? Los orgullosos. ¿Quiénes? Los orgullosos. Adoraron. Entonces el orgullo puede adorar y el orgullo puede servir. Dice, y sirvieron. El asunto es que no sirven a Dios, ni adoran a Dios, sino que adoran a la criatura, a algo manejable, a algo que pueden manipular, pero no algo que los ponga en su lugar. Eso es orgullo. El versículo 28 dice, ellos no tomaron en cuenta a Dios. El orgullo no prefiere a Dios ni su conocimiento. El orgullo no quiere someterse a la autoridad ni depender de la misericordia. No quiere. Y cuando hablo esto de no quiere someterse a la autoridad, está hablando a la autoridad de Dios. Porque hoy se predica más de honrar a los pastores que honrar a Dios. Y encontramos eso fácilmente en internet. Profecías falsas diciendo, así te dice el Señor. Mira tu pastor, quieres tener la unción de él. Falso. Para que se te pegue esa unción, saca tu pañuelo, límpiale los zapatos, lávale la camioneta. Y la razón, para que se te pegue la unción. Mi hermano, no hay ni un solo pasaje de la Escritura que me pueda demostrar eso. Eso es absolutamente falso. Pero el hombre, en su orgullo, quiere servir a la criatura. El problema está en cuando tú le predicas bíblicamente y lo llevas a servir a Dios. Allí es otra cosa. Ahora, mire lo siguiente. Estas personas están redefiniendo siempre a Dios y están rechazándolo también, rechazando su verdad y tratando de redefinir para acomodar las cosas a su propio placer. Así que en la mitad del verso 30 leemos que tales personas son insolentes, arrogantes y jactanciosas. Insolentes. Mira, se lo leo en lo que dice la Reina Valera. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahora, aquí Pablo es explícito con relación a la profundidad del orgullo del corazón del ser humano caído. Pero luego en Romanos 2, versículo 3, Romanos capítulo 2, versículo 3, nos demuestra la forma que este orgullo lleva en la moral. Le voy a explicar esto. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, que tú escaparás del juicio de Dios. Y hay tal cosa como el orgullo lujurioso, ¿no? Pero también está el orgullo legalista, o ese de la persona moral. El orgullo lujurioso es ese que se va en contra de Dios y dice, esto es lo que voy a hacer, voy a darle rienda suelta a la carne y lo voy a hacer enfrente de ti. Sé que tú dices lo contrario, pero yo no voy a hacer lo que tú dices de frente. Y el orgullo legalista
es el que la persona religiosa utiliza el conocimiento de Dios para exaltarse a sí mismo. Y miren, Romanos 2:17 dice, Romanos 2:17 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y te glorías en Dios. Miren, entonces el apóstol Pablo continúa para advertirles contra la hipocresía. Lo mismo puede ser verdad en un grupo religioso. Todos estamos tentados a hacer a Dios un medio para nuestra propia exaltación. Un medio para nuestra propia exaltación. Y por eso es que a la gente les gusta a otro ser humano que les ande diciendo profecías. ¿Usted no se da cuenta que todas las profecías son bonitas? Y ellos ponen la carita así de don Ramón cuando doña Florinda le dice algo bonito. Y se sienten así por dentro cuando les dice, tú eres mi pequeño David. Porque yo te veo como veía a José. Y esas son las profecías que les gustan. Y yo voy a hacer de ti. Y te voy a dar cosas grandes. Y tu nombre será conocido en toda Latinoamérica. Te ponen una carita así como de falsa, de falsa humildad. Sí. Como quien dice, ay, no es para tanto, pero bueno, ya que insisten, ¿no? Hazme el más famoso. El problemita del orgullo humano es grande. Es grande. Desde las esferas cualquiera hasta dentro de la iglesia, nuestro orgullo es un problema. Y ahora mire lo siguiente. Y cuando Pablo llega al final de su larga acusación a la raza humana, como todos están bajo pecado, como lo dice el capítulo 3, versículo 9, él dice Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Y le explico para el que de pronto es nuevo y no sabe, ¿verdad? Cuando se habla de gentil, no es ay, qué gentileza usted tiene. No, gentil es una frase utilizada para el pueblo que no era judío. Todo pueblo que no pertenecía al pueblo judío era conocido como pueblo gentil. O sea, un pueblo que no estaba bajo la ley de Dios, que no era de Dios, que era un pueblo separado de el Señor. Por esa razón los judíos, cuando el Señor extiende la salvación a los gentiles, ellos ni siquiera podían creerlo. Incluso el apóstol Pedro, siendo judío, el apóstol Pedro tuvo que el Señor a presentarle una visión y bajarle un lienzo con animales inmundos que la ley de los judíos prohibía comer, y le dijo, come. Y Pedro le responde a Dios bajo la ley judía y dice, nunca por mi boca ha pasado animales inmundos, yo no voy a comer cosas inmundas. Y el Señor le enseña diciéndole, ¿quién te ha dicho a ti que lo que yo he creado es inmundo? Refiriéndose a quiénes, a los gentiles. Y digo, ve allá y predícales. Y él fue así como medio dudoso. Y él había tenido la experiencia en el Pentecostés, que había sido derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y cuando él llegó allá,
En su interior, él tal vez no quería bautizar a los gentiles, pero cuando vio que el Espíritu Santo los bautizó, él hizo una declaración. ¿Cómo puedo yo negar el agua a aquellos a quienes el Espíritu Santo mismo ha bautizado? Ahora, mire lo siguiente. Mire lo siguiente. En el clima de esta discusión, en el capítulo 3, versículo 18, Pablo dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, ellos no tiemblan delante de Dios. Ellos han cambiado la gloria de Dios por otras cosas. Y ellos tienen un sentido tan arrogante de su propia importancia en el mundo que no pueden ni siquiera imaginarse temblando delante del Creador y delante del juez que todo lo juzga, que es el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que mire que la jactancia tan importante, tan fuerte, tan grande que hay aquí. Y Pablo toca ese tema de la jactancia, porque es la forma exterior de la raíz profunda del problema del corazón humano. Ahora, esta corrupción moral reside detrás de todos los males y miserias del mundo. Detrás de todo está ¿qué? El orgullo. Detrás de todo. Y lo peor de todo, el orgullo nos ha puesto en desacuerdo con Dios. Así que, como lo dice Romanos 3:19, toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Estamos bajo qué? Bajo su juicio. ¿Por causa de qué? De nuestro orgullo. Y todo el pecado que fluye del mismo. Todo el pecado. Ahora, y aquí viene un tema procedente. Dios logró nuestra salvación y la logró sin nuestra ayuda. Logró tu salvación, mi salvación, y la logró sin nuestra ayuda. ¿Cuántos aquí participaron en la salvación de Dios? ¿Cuántos aquí opinaron? No, eso lo hizo Él, Dios, de manera unilateral, procedió de Él. ¿Cómo entonces podemos nosotros ponernos a cuenta con Dios? Porque mire lo siguiente, al tener un corazón tan orgulloso, al estar separado de Dios, el problema de nosotros es enfrentarnos a la ira de Dios. Ese es el problema. Yo les he enseñado a la iglesia que hay gente que colocan, como si fuera definir blanco y negro, colocan a Satanás y a Dios. O sea, Dios, el rey de todo lo bueno, y Satanás, el rey de todo lo malo. No es así. No es así. Incluso cuando les pregunto a las personas, en la mayoría de veces, casi siempre responden mal a esta pregunta. ¿Cuál va a ser el terror que atormentará en el infierno a los perdidos? Y la gran mayoría de personas siempre dice Satanás, porque se imaginan que el infierno es el trono de Satanás y Satanás se encuentra allí atormentando a todas las demás almas. No. Satanás va a ser atormentado allí. Y resulta que el terror en el infierno
va a ser el mismo que va a consolar a sus hijos en profundo amor en el cielo. Dios. El terror de todos los que estarán en el infierno será el mismo Dios. Y el tierno Padre amoroso con sus hijos en el cielo será Dios. Ahora, ¿cómo separar entonces? ¿Cómo nosotros librarnos de la ira de Dios? Pablo dice en Romanos 1:18. En Romanos 1:18, Pablo dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, si somos orgullosos y Dios está indignado con nuestra injusticia, ¿cómo podemos entonces ser salvos de la ira de Dios? ¿Cómo pueden las personas que han deshonrado profundamente la gloria de Dios ser puestos a cuentas con Dios? La respuesta está en Romanos 3:21. Romanos 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados, la respuesta es que Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a sufrir en el mundo y morir en lugar del orgulloso, del pecador impío, para que 4 cosas sucedan. Número 1, para que el daño que hemos hecho a la gloria de Dios por medio de nuestro orgullo y pecado sea reparado. Lo segundo es para que la ira de Dios sea absorbida por Jesús y desviada de sobre nosotros. Lo tercero es para que un rescate infinitamente valioso sea pagado para liberarnos de la culpa del pecado. Y lo cuarto es para que la justicia de Dios sea demostrada. En resumen, la gloria de Dios es mantenida, la ira de Dios es propiciada, el rescate es pagado y la justicia es demostrada. Y esto es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, a expensas de nosotros. Y como dice Paul Washer en sus prédicas, usando esa frase muy repetidamente, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Dios te salvó, me salvó, a pesar de mí. Mire lo siguiente. El resultado entonces de esta gran salvación es que nos da esperanza de que escaparemos de la ira de Dios. Eso es justificación. Eso se llama justificación. Dios nos declara justos en base a lo que Jesús hizo.
en base a toda su obra en la cruz. Y Pablo lo dice en el versículo 24, dice que hemos sido justificados y usa la palabra gratuitamente. Gratuitamente. Si usted fue uno de los que se puso a pactar en su tiempo por la salvación de su hijo, por la salvación de su familia, para que sean salvos sus familiares queridos, y pacto, hermano, se lo digo de manera coloquial, como lo decimos muy regularmente en la costa, esa plática se perdió. Porque tú no puedes pagar la salvación de tu familia. Tú no puedes pagar la salvación de tu hijo. No hay nada que tu dinero pueda hacer para pagar la salvación de Dios. Esa salvación es tan grande y tan invaluable que no hay ninguna clase. Si reunieras todo el oro del mundo y los diamantes de la tierra para poder pagar la salvación, no podrías. Por lo tanto, esa salvación solo debía ser dada gratuitamente. Y Dios la dio. Dios la dio. Y la Biblia lo dice, que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y vamos a tocar el tema de la gracia en otra enseñanza correspondiente a esta serie, por medio de la fe y redención en Jesús. El precio de la redención que fue pagado, ese precio desata una avalancha de gracia sobre nuestra vida. Y en algún momento se los definí, les expliqué un poco aquello que tiene que ver con gracia. Porque gracia no es solamente darle algo a alguien. Y a veces hay una muy pequeña línea que es confundida entre gracia y misericordia. Pero yo te lo voy a plantear de esta manera y con un ejemplo sencillo. Tú has sido salvo por gracia, por medio de la fe, por gracia, no por misericordia, por gracia, mucho más. Y lo siguiente, si tú encuentras a un hombre en la calle que tiene hambre y tú le das de tu comida y se la llevas, eso es misericordia. Pero si tú te encuentras con un hombre que acaba de, que en su tiempo o en unos días pasados asesinó a tu esposa, robó en tu casa, hirió a tus hijos, que se están debatiendo entre la vida y la muerte, y te lo encuentras en la calle, tirado, muriéndose de hambre, y tú tomas de tu comida para alimentarlo, eso es gracia. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Que siendo enemigos de Dios, orgullosos que queríamos todo lo contrario a Dios, Dios nos salvó gratuitamente por gracia. A Dios sea la gloria. Miren, ahora preguntémonos nuevamente lo que se levantó desde el mismo inicio. ¿Por qué Pablo saca a flote el asunto de la jactancia? Y la respuesta es porque puede darse de manera más completa ahora. Mire, la primera parte de la respuesta es que el orgullo es el más grande problema de la raza humana. La autoexaltación, la autoadmiración, la autodeterminación son formas universales de adoración que compiten con glorificar y dar gracias a Dios. Pues usted ve que en las conferencias, en todo lugar, es fácil oír a la persona diciendo: yo le doy gracias a la vida. Pero qué problema decir: yo le doy gracias a Dios.
No, gracias al universo, gracias a la vida. Problemitas de desviar un poco. El problema está cuando tú dices, gracias a Jesús, gracias a Dios. Allí sí, todo el mundo, cálmate. Miren, la segunda parte de la respuesta es que Dios ha actuado en la historia a través de la muerte de Cristo para salvarnos de los efectos condenatorios del orgullo. Y lo ha hecho de tal manera que la logró sin nuestra ayuda, sin nosotros. Él envió a su Hijo por medio de su muerte, exaltó su gloria, propició su ira, o sea, fue propicio, actuó en propiciación a su ira, nos rescató de su ira, logró el rescate y vindicó su justicia. Y no podemos presumir, no podemos presumir que hayamos tenido participación. Usted no puede presumir de la salvación, porque todo lo hizo Dios. A mí me encanta cuando dice la Escritura, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios no te escogió en el año 2023. Eso es lo que tu mente finita cree. Ay, en el año 2023, el Señor me miró y me escogió. Antes de que Dios formara a Adán y a Eva, antes, ya Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Aún así, los creó. Antes de formar el mundo, ya Él sabía que iba a haber una Patricia, un Ricardo, un Erwin, una Shirley, que iban a ver cada uno de ustedes. Ya Él lo sabía. Y la realidad más extraordinaria es poder nosotros ver e imaginar que nuestro Dios nos escogió para salvación antes que formara el mundo. No hay participación alguna tuya ni mía. Nos beneficiamos de la salvación, y voy terminando, por medio y solo por la fe. Solo por medio de la fe. Pero resulta que la fe es un don de Dios. La fe no es lo que usted piensa y a veces utiliza mal en su lenguaje. Le tengo fe a este médico porque usted cree que fe es creer. Pero fe, la fe es un don de Dios. La Biblia lo dice. Somos salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, la ley de la fe, y esto está expuesto aquí en la escritura, es que dice la Biblia, ¿dónde está la jactancia? La respuesta es, queda excluida. Eso lo dice el versículo 27 del capítulo 3 de Romanos, queda excluida. ¿Cómo que excluida? Pues excluida, dice, por la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice la respuesta, sino por la ley de la fe. Y la jactancia es excluida por una ley, la de la fe. El término ley traducido es en algunas versiones como principio. Quiere decir que la jactancia es exclusiva por un principio. No por un principio de obras, sino por un principio de fe. Ley significa literal, que significa ley, en su significado literal.
Y en la misma palabra, ley o principio, es utilizada en el versículo 28. Dice, en cuanto a las obras de la ley, anulamos entonces la ley por medio, dice el versículo 31. Anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, la confirmamos. Así que la traducción ley del versículo 27 parece estar muy respaldada en el pasaje. Esto quiere decir que la ley no excluirá la jactancia. La ley no va a excluir la jactancia, pero la fe sí. Así que nosotros no somos salvos por las obras. Porque si fuéramos salvos por las obras, tendrías de qué jactarte. ¿De qué obras? Las obras de la ley. No eres salvo por la circuncisión, porque es una obra. Y es una obra de ley. Entonces dice el apóstol que el Señor justificó tanto a los circuncisos como a los incircuncisos, tanto a los judíos como a los gentiles. ¿Por medio de qué? ¿De la ley de qué? De la fe. Por medio de la ley de la fe. Y si me permite unos minutos más, le termino diciendo lo siguiente. Dios no es Dios solamente de judíos, sino también de los gentiles. Y por tanto, la fe llama la atención sobre aquel en quien se confía. Si recibes la circuncisión como una manera de obtener justicia delante de Dios, o tal vez ir a la iglesia, o tal vez guardar los mandamientos para salvarte, entonces lo que obtendrás no será gracia. Pastor, entonces yo no debo guardar los mandamientos. No, eso no está diciendo. Y yo no debo hacer buenas obras. Tampoco estoy diciendo eso. El asunto es que nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos, sino porque hemos sido salvos. Entonces ya las obras no son el motor para salvación, sino el resultado de un corazón que ha recibido de gracia y da de gracia. Y mire lo que dice Romanos, con esto terminamos, se lo prometo. Romanos 4:4. Romanos 4:4. Dice así. Dice así. Porque al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted trabaja y le pagan su sueldo, con usted no están haciendo una obra de gracia. Con usted tienen una deuda. Y si fuera la salvación por obra, entonces Dios tendría una deuda conmigo. Y Dios no tiene deuda con ninguno, para salvar a ninguno. Dios lo que hace, lo hace por gracia. Por gracia. Así que se debe distinguir esto y siempre tenerlo en nuestra mente. Si eres beneficiario de la gracia de Dios en todo lo que eres y haces, no puedes jactarte a ti mismo. No puedes jactarte. Dice Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue?
¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, amados, cuando todo es un don, es un regalo, y como medio para obtener la justificación de Dios, óyeme bien, si tú utilizas la obra para obtener la justificación de Dios, anulas la gracia, conviertes la justificación de Dios en una deuda y restableces la jactancia en todo el plan de salvación hecho justamente para destruir la jactancia. Así que te ruego, hermano, humillémonos delante de Dios. Vivamos humildemente delante de Dios. Recordemos su obra salvadora y veámonos en esa cruz, mereciendo esa cruz. Y a un Dios justo bajándonos de esa cruz, de esa sentencia, y tomando Él justo nuestra obra. No por algo que hayamos hecho, sino por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Así que no respondas a esa obra de salvación como Romanos 4:4. No respondas diciendo, esto me lo merezco como un salario, yo me merezco esto. Si no responde como Romanos 4:5, yo ni trabajé en esto, ni hice nada aquí para merecerlo, pero Dios me lo dio. Colóquese en pie. Solo fe. Solo por la fe. Ore conmigo, amantísimo Dios y Padre. Te damos gracias. Gracias por que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo verdadero, la salvación que nos has dado, Señor, todo viene de ti. No hemos tenido ninguna clase de participación, Señor, porque responder sí no es una obra que yo pueda atribuirme para recibir la salvación. Sencillamente, a un enemigo, a un soberbio, a un jactancioso que buscaba lo suyo, tú miraste por puro afecto de gracia y me miraste, Señor, para darme la salvación no merecida. Por eso cada uno, Señor, de los que hemos recibido esa salvación y hoy somos nuevas criaturas, hoy somos hijos tuyos, no tenemos nada de qué gloriarnos, pero tenemos todo de qué agradecerte y todo en qué glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.